quede pendiente lo podemos repasar en la siguiente clase. No tenemos chance, tenemos una semana. No hay problema, vamos a avanzar. Ya, entonces avanzamos con lo que es faringe. Sí, de esta unidad. O sea, con la doctora. Ok, la faringe pues es un tubo muscular, ¿ya? En verdad sí es bastante larguito, de 12 a 14 centímetros de longitud. Va desde el techo, la zona del clivus, hasta ya la parte donde está el cartílago cricoides. Bueno, hay varios revestimientos alrededor de este tubo muscular, como si fuera, al paciente les explico, como si fuera un ascensor que tiene en la parte de atrás, ¿no? Que comunica con las fosas nasales, comunica con la parte de la orofaringe. Ahí vamos a ver, ahí está justo en esta imagen. Hay limitaciones, ¿no? En la nasofaringe, la orofaringe, la laringofaringe o hipofaringe, que también le conocemos. En verdad las delimitaciones son más que todo para poder quizás nosotros ubicar algún tipo de lesión, más no para otro fin, no es que me sirva en otro sentido. ¿Qué es importante en esta zona? Es que justamente, como les comentaba, hay comunicación con la zona de la parte nasal. Estos serían los cornetes, el cornete inferior y el cornete medio. Estas son las ubicaciones como las coanas, que están comunicando con la parte de las fosas nasales. La zona ya del paladar blando, con la úvula, esta ya sería la parte de la orofaringe. La nasofaringe va desde la parte del techo de la faringe hasta el paladar blando, ¿no? La orofaringe va justamente desde esa zona del paladar blando hasta la raíz del epiglotis, ¿no? Y la laringofaringe, o llamada hipofaringe, desde esa zona de la borde inferior de la epiglotis hasta la parte ya prácticamente traqueal. Nosotros como médicos otorrinos vemos todo lo que es en vía aérea superior, ¿no? Entonces nosotros no llegamos a ingresar a zonas traqueales, por eso es que cuando vamos a ver el tema del laringe hay lesiones que pueden abarcar la parte de la subglotis, ¿no? Esas zonas de la subglotis que es por debajo ya de las cuerdas vocales. Si es que hubieran patologías en ese sentido, siempre tienen que ir evaluadas con revisión de una broncoscopía, que en este caso lo revisa el médico neumólogo, ya no el otorrino. ¿Ya? Entonces, en la faringe pues hay varias capas. ¿Para qué nos sirve, digamos, conocer estas capas? Justamente porque a veces hay lesiones que se pueden expandir a través de estas capas, ¿no? A veces zonas, por ejemplo, de abscesos o tumorales, ¿no? Entonces, importante por ahí de repente que puedan recordar que existe una aponeurosis faringea, que existe también una fascia bucofaringea, ¿no? Esto sería pues, un corte pues, transversal donde podemos ver desde la parte central de la zona tubular, que es la faringe, hacia la parte externa, ¿no? Entonces ya en comunicación, como se dan cuenta, con la vértebra. Estos tipos de fascias se pueden, como les comentaba, comprometer, o sea, son límites, digamos, fisiológicos, anatómicos, pero que en algunos casos cuando existen este tipo de infecciones pueden comprometerse y por tanto pueden llevar a diseminarse las lesiones a través de esas capas. Bien, entonces, igual como les comentaba, ¿no? Esto sí es igual, el mismo corte, más o menos acá estamos a nivel de la orofaringe, ¿no? Como está acá en el dibujito. Entonces tenemos importante la fascia bucofaringea. Existe un espacio retrofaringeo que justamente es esta zona entre la fascia prevertebral y la fascia bucofaringea. En este espacio por ejemplo, si tenemos lesiones a nivel del espacio parafaringeo, pueden discurrir a través de esta zona las lesiones que se puedan aparecer. Hablamos de tumoraciones, por ejemplo, ¿no? En el espacio o un absceso parafaringeo que también puede ocurrir como consecuencia pues, de alguna infección, de repente complicación de algún tipo de infección amigdalar, por ejemplo. Entonces estamos hablando de que estos abscesos podrían ocurrir en esta zona o discurrir a esta zona y podrían por tanto esparcirse o diseminarse, ¿no? A través de todo este espacio retrofaringeo, ya porque ahí sí no hay límite, ¿no? Entonces estamos hablando que va a discurrir por la misma capa. En cuanto a la musculatura, en esta siguiente imagen vemos
importante el músculo constrictor superior, el medio y el inferior, que son como unas capas, ¿no?, que envuelven desde posterior hacia anterior la zona de la faringe y cuyo objetivo principal es poder realizar el regreso de el impulso, la propulsión del bolo alimenticio, ¿no? Acciones, ¿no?, como dice acá, constriñe la porción superior, la porción media y la porción inferior. Entonces es que van, digamos, propulsando el bolo alimenticio hacia la zona del esófago, primero hacia la zona del seno piriforme, después hacia la zona del esófago, que bueno, vamos a verlo después en la laringe. Y existen estos otros tres músculos que son importantes, están en relación con la trompa de Eustaquio, están en relación con el paladar, el palato faringio, el paladar, ¿verdad? Salpingo faringio, salpingo en relación con la trompa de Eustaquio, ¿no? Y este estilo faringio es en relación con la apófisis estiloides. Entonces, estos músculos contribuyen a poder ya sea cerrar o elevar o dilatar o expandir la zona de la faringe, ¿no? El palato faríngeo, por ejemplo, eleva la faringe, contribuye a cerrar la nasofaringe. ¿Para qué me sirve esto? Para que al momento yo de deglutir el alimento pues no vaya hacia la nariz, ¿sí? Por eso es que hay pacientes que tienen de repente insuficiencia palatofaríngea, insuficiencia del velo del paladar y por ahí pueden tener esa regurgitación del alimento, de los líquidos, ¿no? El salpingo faringio, bueno, esto está muy en relación con el tema de la trompa de Eustaquio, eleva la porción superior y lateral de la faringe. ¿Para qué me sirve esto? Porque justamente tiene que haber un correcto apertura y cierre, ¿no? O sea, como habíamos hablado cuando hablamos de oído, cuando uno bosteza o diglute, que se abre esta porción de la trompa de Eustaquio para que pueda discurrir normalmente aire desde esta zona de la vía aérea hacia la zona del oído medio. Entonces, esto es importante que se pueda cumplir la función de este músculo para que se dé ese proceso fisiológico. Y el estilo faringio que va a sobre todo expandir los lados de la faringe. Ya, bueno, entonces esos son los músculos, ¿no? El constrictor superior, el constrictor medio, el constrictor inferior, van desde la parte posterior hasta la parte anterior. Esta es la vista de los músculos que les había comentado, el estilo faringio desde la apófisis estiloides, el salpingo faringio que está justamente en la zona del rodete de la trompa de Eustaquio, ¿no? Y el palato faringio a nivel del velo del paladar, ¿no? Del paladar blanco. ¿Qué nervios? Bueno, en la otra diapositiva también estaba, ¿no? Principalmente el plexo faringio, ¿no? Este plexo faringio es el que va inervando. Por ahí también hay algunas ramitas del nervio laringio recurrente que están pasando pues, por esa zona, que sobre todo esto es bastante importante en la musculatura laringea, que la vamos a ver en un momento. En cuanto a los vasos, habíamos hablado en las clases pasadas, si no me equivoco, hablamos un poco, claro, cuando estábamos hablando acerca de la vasculatura nasal, habíamos hablado acerca de las ramas de la maxilar interna, ¿no? Entonces, en este caso, en el caso de la faringe, hay ramas también de la maxilar, ¿no? Como la faringea ascendente, ¿no? La palatina ascendente, la misma arteria tonsilar, la arteria facial, que son las que son ramitas de ellos que van a ir, todas de la carótida externa, que van a ir vascularizando o aportando, ¿no? A toda esa zona de la faringe. En cuanto a la amígdala, que también vamos a ver ahora, importante la acción de la arteria facial, en principal zona, un vaso que va a aportar la irrigación en la amígdala, y en segundo lugar la arteria tonsilar, que es la misma arteria de la amígdala. Bien, en cuanto a la faringe, hay amígdalas que constituyen justamente el anillo linfático de Waldeyer, ¿no? En esta zona de la orofaringe se vio pues que, bueno, orofaringe e incluso parte de la nasofaringe, se vio que estos crecimientos, estas vegetaciones aportan bastante anticuerpos, ¿no? Y primera, digamos, defensa de cualquier tipo de ingreso de patógenos. ¿Cuáles son? Es la amígdala nasofaringea,
o también llamada Belushka, faringia, Belushka, o la llamada adenoides o conocida adenoides. La amígdala tubárica, que está justamente alrededor del ingreso de la trompa de Eustaquio, que es la llamada de Gerlach. La amígdala palatina, que es la que nosotros o los pacientes mayormente conocen como amígdala, ¿no? Y la amígdala lingual, que está por debajo nomás o ingresando en la base de la lengua. Entonces, todos este complejo, ¿no?, de amígdalas o de crecimientos y vegetaciones van a aportar justamente, como les decía, esa defensa. Esa defensa, sin duda, es mucho más importante en los primeros años de vida, ¿no? A medida que pasan los años en los pacientes adultos, pues no es que me vaya a constituir el retirarlas un perjuicio para su sistema inmunológico, ¿ya? Eso es importante que lo tengan en cuenta porque pues, vamos a ver patologías en las que es necesario retirar pues, la adenoides o retirar las amígdalas palatinas, entonces no es que el retirarlas pues, va a condicionar que el paciente tenga mayor predisposición a infección, ¿ya? Las inmunoglobulinas que producen principalmente es la A y la M, este conjunto de amígdalas, ¿no? Entonces se ha visto en los estudios, ¿no?, después de que se daba la hipótesis de que el paciente pues, iba a tener algún tipo de compromiso inmunológico después del retiro de las amígdalas. Estos estudios demostraron que al retirarlas el paciente o el organismo del paciente compensaba con la producción de este tipo de inmunoglobulinas en otras partes del cuerpo, de manera que o sea, al final no es que vaya a comprometer, ¿no? En cuanto a la nasofaringe, vamos a ver en patologías, en principal la adenoides, ¿no? La adenoides es un tejido, es un tipo de vegetación, un tipo de amígdala, que es la llamada amígdala faringia, que se sitúa pues, en esta zona del techo, en la pared superior posterior de la nasofaringe, y el crecimiento es justamente desde esa zona hacia la zona del tabique. Ya tiene un epitelio pseudostratificado, columnar ciliado, ¿no? Entonces también aporta con sus cilios el barrido de las mucosidades. En este tipo de amígdala tiene unas invaginaciones como si fueran unos pliegues que contribuyen justamente pues, a poder, en un organismo sano, ¿no?, claro está, a atrapar justamente y poder fagocitar todos los tipos de bacterias o patógenos que puedan ingresar. Entonces, principalmente produce la inmunoglobulina secretora, es una barrera de defensa que ya había mencionado. Las adenoides, este tipo de amígdala, tienen un crecimiento natural, fisiológico en todas las personas, hasta más o menos los 6 años de edad. Algunos mencionan que hasta los 8 años puede seguir creciendo, pero posteriormente a esa edad va a involucionar. Entonces, el crecimiento va disminuyendo de manera que más o menos en los adolescentes, 13 años, ya esta adenoides es así como se ve acá, de este tamaño muy pequeña. En los adultos de igual forma. Por eso es que si ustedes tienen pacientes adultos que dicen que tienen pues, problemas de adenoides, pues, de repente se los diagnosticaron en la infancia, ¿no? Pero ya en el momento de la evaluación en un paciente adulto, mi principal sospecha pues, no va a ser que su obstrucción nasal va a ser por un problema de adenoides, ¿no?, sino puede ser por un problema básicamente nasal o hasta faríngeo. Esta adenoides, pues, como tiene, pues, justamente es un epitelio pseudoestratificado, ciliado, ¿no?, va a comprometerse también cuando existen cualquier tipo de inflamaciones o infecciones nasales, en mayor o menor medida, ¿sí? Entonces, incluso en un problema viral, en una rinofaringitis aguda, ¿no?, en proceso de un resfriado común, puede haber cierto grado de inflamación del adenoides en los niños, sobre todo. Estamos hablando pues, de pacientes pequeños, pediátricos, ¿no?, menor de 6 años. Entonces, que van a tener congestión nasal, obstrucción nasal también le conocen, ¿no?, rinorrea mucopurulenta anterior y posterior. Mucopurulenta estamos hablando si es que estamos ya pensando que fuera, por ejemplo, una sobreinfección bacteriana, ¿ok? Porque cuando hablamos de un resfrío común, como les mencionaba el caso, esta inflamación puede tratarse de una adenoiditis viral, cuyo tratamiento es sintomático tal cual como un resfrío común, no es necesario dar algo adicional. Pero si tenemos un paciente que tiene ya sospecha de una sobreinfección bacteriana, ¿qué es lo que vamos a ver?
rinorrea ya no va a ser pues acuosa, sino va a ser mucopurulenta, anterior y posterior. La respiración bucal, porque el tejido pues se va a inflamar y va a obstruir la parte posterior, o sea las coanas, la comunicación de la nariz con la nasofaringe se va a obstruir y por tanto el niño puede tener una respiración bucal y también ronquido, ¿no? Porque va a estar durmiendo con la boca abierta. En los casos de que este problema de adenoiditis se perpetúe en el tiempo porque pues no hubo una correcta resolución del resfrío que se complicó en un problema bacteriano y al final el niño nunca recibió antibióticos y persiste con el problema porque la adenoides sigue grande e inflamada, ¿qué es lo que puede tener el paciente con el paso de los meses o de los años? Como están en crecimiento, justamente está el desarrollo craneofacial en peligro y así el paciente respirador bucal crónico puede desarrollar una hipoplasia mandibular, es decir, el mentón retraído. El labio superior también como que se retrae porque de alguna forma trata de compensar el aporte de respiratorio, ¿no? Tos crónica, ¿por qué? Porque va a haber rinorrea o descarga posterior. Halitosis, que es el mal aliento, también puede tener. Entonces, hay una fases adenoideas que también la vamos a ver ahora. Bueno, entonces, la adenoiditis puede ser simplemente una inflamación, como ya vimos, puede ser una infección viral, puede ser una infección bacteriana. ¿Qué factores de riesgo hay? Pacientes que no han tenido una lactancia materna, ¿no? Entonces, lactancia artificial, tabaquismo pasivo, bueno, sabemos que el tabaco afecta toda la parte ciliar, asistencia a guarderías por la contaminación que hay entre niños, reflujo gastroesofágico, ¿no? Importante, porque hay pacientes que tienen continuamente, por ejemplo, tos crónica, y al final pues no se sabe cuál es la causa, no hay algo infeccioso de por medio, entonces tienen un factor de riesgo que es el reflujo que va a irritar e inflamar toda esta zona del adenoide sin necesariamente ser algo bacteriano, sino simplemente por inflamación. Rinitis alérgica también pues, por continuidad, ya habíamos hablado de un resfrío común también se afecta, en una rinitis alérgica también se puede afectar. ¿Qué hacemos en estos pacientes en sospecha, ¿no? De repente en el curso de un resfrío común o de inflamación, un proceso viral, les indicamos lavados nasales, les indicamos también corticoides intranasales y antihistamínicos, ¿no? El antihistamínico sobre todo si es que hubiera rinorrea abundante, ¿no? Si no, no es necesario. Y en el curso de ya una sospecha bacteriana, antibióticos e IVP, ¿no? O sea, el IVP es generalmente para poder proteger este tema del factor del reflujo, ¿no? En ese sentido sí se recomienda dar. En la hipertrofia adenoidea, cuando ya existe un crecimiento, no estamos hablando que es en el curso de algún tipo de infección, sino que de base ya esta adenoides ha crecido y como ven acá, por ejemplo, en este niño está obstruyendo por completo toda la parte posterior, ¿no? Toda la zona del cabo. Este tipo de problema es la causa más frecuente de insuficiencia respiratoria nasal durante la infancia, en las edades que habíamos mencionado, ¿no? Más o menos hasta los 6 años el pico, pudiendo ser de repente exageradamente hasta los 8 años. Rinolalia o voz nasal, el paciente no va a poder respirar por la nariz, va a tener voz nasal. Respiración bucal, ronquidos, lo mismo. Con el tiempo puede desarrollar una maloclusión dental y un paladar ojival, que es como que un paladar en cúpula, ¿no? Para que se transforma o se remodela con el paso de los años para justamente dar mayor ingreso de aire, ¿no? Fases adenoideas, que es justamente estar el paciente continuamente con boca abierta, con ojeras. Otitis medio efusiva también puede ocurrir por obstrucción, ya que la adenoides ya tiene un incremento pues severo, va a obstruir la trompa de Eustaquio y con ello, como habíamos visto ya en las otitis medias efusivas, la trompa de Eustaquio inflamada, obstruida, condiciona que se acumulen secreciones en el oído medio, que no es infeccioso, pero se va a acumular ese líquido ahí, produciendo con el niño pues, sensación de plenitud oral, sensación de oído tapado, hipoacusia, y todo eso que le puede condicionar una hipoacusia que al final no lo va a dejar ni incluso aprender bien, ¿no? En el colegio es una causa muy frecuente. En los casos, por ejemplo, este es un paciente con una malformación, que es la de Pierrot, hay bastante micromatismo, ¿no? Entonces en esto
esta condición definitivamente pues me va a producir mayor dificultad para que el niño pueda ventilar, ¿no? Otra condición donde puede haber apnea también es el tema de obesidad, ¿no? La obesidad también es un factor de riesgo para apnea obstructiva del sueño. Malformaciones como trisomía, ¿no? El síndrome de Down también puede afectar y producir apnea obstructiva del sueño. La fascia adenoidea, están justo los dientes, generalmente los incisivos son prominentes, ¿no? Y un poco separados. Las narinas como que se elevan, ¿no? Las fosas nasales que tratan de elevarse, como os digo, para compensar. El paladar ojival. ¿Ya? Puede haber otitis media por obstrucción de la trompa eustáquea, lo que había mencionado, ¿no? Rinitis, sinusitis concomitante, hasta traqueobronquitis, ¿no? Y SAOS también, ¿no? Obstrucción, apnea obstructiva del sueño. ¿Cómo hago el diagnóstico de una hipertrofia adenoidea, ¿no? Uno, bueno, la historia que me comenta la mamá, que no respira, a veces hasta videos, ¿no? O le puedes pedir que incluso te grabe un video para poder ver cómo está respirando durante la noche el niño. Lo que tú le evalúas, ¿no? Cómo ves al niño, si es que efectivamente tiene una fascia adenoidea, entonces pues alta sospecha, ¿no? ¿Qué hacemos además de eso? Una radiografía de cabo. Esto es de inicio, ya tomografía, muy raro si es que hay sospecha de otro tipo de patologías que pueden causar obstrucción nasal. Pero la radiografía de cabo, sí, importante pedirla en los niños en esas edades, sí que sea cuando el niño no esté con un proceso respiratorio agudo, ¿no? O sea, que no esté con un resfrío común, porque si no la adenoides, como les comentaba, en un contexto normal de un resfrío común puede haber un cierto grado de adenoiditis y por tanto la radiografía no va a ser muy fidedigna, ¿no? Puedo hacerle también una endoscopía y con eso hacer el diagnóstico también. Puedo hacer una endoscopía nasal, puedo hacerle una nasofibroscopía, ahora vamos a ver cómo es para poder visualizar bien cómo está la adenoides, y si ya de por sí yo lo veo ahí, pues ya no es necesario hacer ninguna radiografía, ¿no? En algunos casos que vienen además con síntomas auditivos, puedo pedirle una timpanometría, puedo pedirle una audiometría, potenciales evocados, emisiones autoacústicas, ¿no? Para tratar de definir si es que efectivamente hay una pérdida auditiva y hay compromiso. Pensamos en una otitis media fusiva, si es que encontramos una timpanometría con una curva B, como habíamos visto en las otitis medias efusivas, concomitantemente con una hipertrofia adenoidea, pues no ni hablar. Este niño tiene más de 3 meses, más de 6 meses con disminución de la audición reportada de repente por la mamá o por la profesora en el colegio, y le hago la timpanometría, curva B, tiene una otitis media efusiva en el contexto de una hipertrofia de adenoides. Con ese tiempo ya yo pienso en colocarle tubo de ventilación, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la radiografía de Kabum, que se toma el paciente del perfil, con boca cerrada y boca abierta, por ejemplo, que está con boca cerrada, con el mentón elevado, vemos toda esta zona del reborde, que es la adenoides. Esta zona es el paladar blando. Nosotros tomamos referencia para poder estimar el grado de severidad de la hipertrofia de adenoides desde esta base, ¿no? Hasta la zona del paladar blando. Y lo podemos dividir en tercios o en cuartos, ¿no? Pero cuando ya está, digamos, más de 2/3, por ejemplo, o más de la mitad, ya estamos hablando que hay una hipertrofia adenoidea. Y mire, esta zona solamente sería la luz por donde el paciente está respirando, ¿no? Entonces, ya es una hipertrofia adenoidea. Y en una endoscopía nasal, por ejemplo, todo ese tejido es la adenoides, esta es la parte posterior de la fosa nasal derecha, y este tejido es la adenoides, ¿no? Como ven, es un tejido más o menos irregular, ¿no? Porque tiene justamente esos pliegues que habíamos comentado. Entonces, en esta zona debería estar el tejido adenoideo, de repente en un niño sí, pero no de ese tamaño, ¿no? Que esté obstruyendo. En una nasofibroscopía flexible, por ejemplo, estamos acá por la fosa nasal izquierda, este es el cornete inferior izquierdo, este es el septo y este es el piso nasal, ¿no? Bueno, de por sí también tiene cierto grado de rinitis, ¿no? Hay mucosidad, la mucosa es pálida, el cornete está hipertrófico.
bastante mucosidad también al fondo. Mucosidad, bastante mucosidad. Ahí se está viendo ya, esto sigue siendo parte de ya la cola del cornete inferior y todo esto, mira, está obstruyendo toda la coana. Toda la coana izquierda está obstruida por la adenoides, abundante mucosidad, porque la mucosidad que normalmente producimos, pues, y más si es que es un paciente con rinitis alérgica, produce más mucosidad, no puede deglutirla toda, ¿no? Entonces queda atrapado en toda esta zona de la adenoides. Solamente esta es la luz por la que el paciente respira por esta fosa nasal, porque todo lo demás, todo el resto del espacio está completamente ocupado. Entonces, si se ingresa por ahí, hay mucosidad, saliva, toda esta es la parte ya del paladar blando. Y además este paciente no solo tiene hipertrofia adenoidea, sino tiene hipertrofia de amígdalas palatinas. Estas son las amígdalas gigantes. Esto ya es parte de la laringe, ¿no? El epiglotis, ahorita vamos a ver eso también. Bastante obstrucción, ¿no? Bastante obstrucción. Paciente, el espacio que tiene pues, para poder ventilar es bien pequeño. Ahora vamos a ver la otra fosa nasal. Tiene cierto grado de desviación del tabique también. Fosa nasal derecha. Acá el cornete está un poco más pequeño, hay más espacio. Pero de igual forma, este es el piso de la nariz, el tabique, cornete nasal inferior derecho. Y de igual forma, esta es la adenoides, ¿no? Está contactando directamente con el septo, ¿no? Ya es una hipertrofia severa. Hasta con cornete medio está contactando. El tratamiento en la hipertrofia adenoidea puede ser médico, de tratarse de repente de una hipertrofia adenoidea leve, ¿no? Es decir, que solamente esté el crecimiento 1/3 del total del espacio. Entonces, podemos hacerlo con tratamiento médico con sales de plata, que es el arquirol, 3 gotitas cada 12 horas en cada fosa nasal por 30 días, ¿no? Yo le doy, digamos, tratamiento a este paciente con hipertrofia adenoidea leve y le hago un control de repente pues de aquí al mes, a los 3 meses, dependiendo de la sintomatología también del paciente. Le puedo dar corticoides intranasales también, fluticasona, mometasona, budesonida, usando un puff o un disparo en cada fosa nasal por las noches, también por todo un mes, ¿no? Añadido a eso, tengo que ver si el paciente obviamente tiene otras patologías nasales, más comúnmente la rinitis alérgica, ¿no? Entonces le puedo dar, por ejemplo, Montelukast, que es un inhibidor de leucotrienos, y por ahí pues me puede ayudar en el control de la rinitis alérgica. Habíamos visto que esto lo damos frecuentemente en pacientes que tienen además procesos de broncoespasmos, ¿no? O ya asma bronquial diagnosticado. Entonces, con este paciente que hago, le hago el seguimiento en un tratamiento médico, ¿no? Estamos hablando de una hipertrofia leve o de leve o moderada, ¿no? Entonces, lo puedo evaluar y puedo hacer un control con una placa, una radiografía, para ver cómo sigue. Tratamiento quirúrgico, ya en las hipertrofias severas o hipertrofias moderadas a severas. Extirpamos la adenoides bajo anestesia general. ¿En qué caso lo hacemos? Pacientes que tienen adenoiditis a repetición, ¿no? Pacientes con otitis medias agudas a repetición también. O pacientes, sobre todo, en hipoacusia conductiva, ¿no? Paciente que tiene hipertrofia de adenoides y además detectamos una hipoacusia conductiva, detectamos una otitis media efusiva. Entonces, en esos casos, pues ni hablar, tengo que pensar en hacerle una adenoidectomía. Contraindicaciones, insuficiencia velofaringea por paladar hendido, ¿no? En estos casos, al hacer este tipo de cirugía, uno, que se podría dañar más esa zona del paladar, y dos, que vamos a provocar más insuficiencia al momento de retirar este tejido adenoideo. La adenoidectomía generalmente se hace visualizando solamente la orofaringe, o sea, se coloca
un abrebocas ortostático, que es que lo que hace, o bueno, no sé si tendrán chance de entrar a sala de operaciones y por ahí ver algo, si es que es así, genial. Y con el paciente, ¿no? Con la apertura bucal, simplemente por palpación, se ingresa pues, ¿no? con la mano para por palpación por detrás del paladar blando, tocar el tejido adenoideo y con estas curetas retirar, ¿no? Retirar todo el tejido adenoideo. En el caso de una adenoidectomía endoscópica, esto es algo que me permite visualizar directamente lo que yo voy a hacer, el curetaje que yo estoy realizando, ¿no? Entonces acá estoy viendo con mi endoscopio en la fosa nasal del lado derecho, todo esto es la adenoide y esta es la cureta que está ingresando. Entonces se raspa, se jala todo ese tejido. A veces puede ser un poco complicado porque a veces el tejido puede estar fibrosado si es que hay infecciones a repetición, adenoiditis a repetición, ¿no? Entonces se va saliendo y se va extrayendo el tejido. Obviamente sangra, ¿no? Pero hay que tratar de controlarlo. Irrigamos bastante irrigación salina para tratar de parar, digamos, el sangrado. En algunos casos, pues claro, puede haber complicaciones y se puede necesitar hacer incluso un tampón posterior, ¿no? Pero siempre los pacientes que los programamos para adenoidectomía buscamos que no estén con infecciones activas, ¿no? Porque como saben, en un contexto de infección va a haber mayor permeabilidad de los vasos, entonces vasodilatación, entonces eso puede hacer que sea más frecuentemente o más riesgoso el sangrado. ¿Ya? Bueno, igual es, por ejemplo, una radiografía de cabo con la boca abierta, ¿no? Y de igual forma pues se ve acá la hipertrofia de la adenoides. Bien, vamos bajando y vamos a la parte de la orofaringe. Entonces estamos hablando que estaba a nivel del paladar y del hioides, ¿no? Entonces, en este caso, principalmente lo que nosotros vemos en esta zona al momento de evaluar el paciente con el bajalenguas es ver cómo está la zona de la úvula, los pilares anteriores y las amígdalas. En este caso, por ejemplo, no es una faringe normal, pero para que puedan tener una idea de la anatomía, lo que vemos nosotros es la úvula, el pilar anterior, el pilar posterior y en el medio de los dos está la amígdala, ¿no? La amígdala palatina. Y esta es la pared posterior de la faringe. ¿Qué pasa en la faringitis catarral aguda? ¿Qué es la faringitis aguda comúnmente conocida? Que puede tener varias causas, principalmente son causas virales, ¿no? Rinovirus, coronavirus, bueno, el COVID cuando estuvo pues, en todo el tema de la pandemia, ¿no? Bastantes inflamaciones faringias o faringitis, adenovirus, influenza. En caso de que se asienten ya bacterias, generalmente es el estreptococo etiógeno, ¿no? El betamolítico del grupo A, estafilococo, neumococo. Puede haber inoculación directa de los agentes patógenos a través de las gotitas de flujo, es principalmente la forma de infección, o a través de objetos o de alimentos. ¿Cuál es la clínica del paciente? Sensación de sequedad, quemazón, odinofagia, dolor al tragar, carraspera, tos y fiebre. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues con la historia del paciente, el examen físico. En algunos casos, cuando ya es algo muy severo, puede haber leucocitosis o BCG elevada, o a veces hasta los anticuerpos de las streptolicinas pueden estar también comprometidos. Esto generalmente lo podemos pedir, por ejemplo, en el contexto de una amigdalitis, sobre todo, ¿no? En un contexto de una amigdalitis podemos pedir este tipo de titulación de los anticuerpos para ver si es que ha habido una infección aguda o hasta pasado desde hace tres semanas más o menos aproximadamente me puede detectar. ¿Qué le doy al paciente? Antiinflamatorios, AINES, antibióticos si es que hay sospecha de que fuera una meningitis producida por bacterias, corticoides en el caso de que fuera una inflamación severa, ya no le doy AINES sino corticoides, pero siempre acompañado de IVP para proteger porque, como habíamos hablado, a veces puede haber reflujo y el reflujo causar inflamación. Con corticoides sería peor todavía, ¿no? En las faringoamigdalitis, en todo proceso pues, ¿no? de amigdalitis va a haber cierto grado de faringitis también por continuidad. Entonces,
Hablamos en general por eso de una faringoamigdalitis. Pueden ser víricas, que también es lo más frecuente, por adenovirus, rinovirus, VIH, coxsackie, herpes virus, por ejemplo el Epstein-Barr o el citomegalovirus. Las eritematoputáceas, que son las bacterianas, o ulceradas, que pueden ser superficiales y profundas. Cuando hablamos de las virales, vamos a resaltar, por ejemplo, esta infección, que es la mononucleosis infecciosa, conocida como la enfermedad del beso, comúnmente ocurre pues en las adolescentes, ¿no? Esto está ocasionado por el herpes del tipo 4, que es el Epstein-Barr. En mayor medida, ¿no? En el 90% de casos se produce por este tipo de virus. Menos frecuentemente, o el 10% restante, puede ser por el citomegalovirus, que es el herpes tipo 5, o el tipo 6. Entonces, bueno, les había mencionado que ocurre frecuentemente en los adolescentes, puede ser también en la primera infancia o en el adulto joven, ¿no? Que ha sido tratado de amigdalitis catarral, o sea, como algo viral nomás, ¿no? Y no responde al tratamiento antibiótico, piensan que fue una amigdalitis bacteriana, una faringitis bacteriana, y se da tratamiento médico antibiótico y no responde. ¿Cuál es la tríada clásica? Fiebre de intensidad variable, angina y poliadenopatías. Puedes tocar, adenopatías son dolorosas y pueden ser numerosas, ¿ya? Por eso es poliadenopatías. Es uno que lo ve así, ya el paciente viene con dolor intenso, es un dolor bien intenso, y el paciente piensa pues que ya tiene lo peor, y uno lo ve y pues a simple vista yo pienso que es algo bacteriano, ¿no? Le doy hasta antibiótico intramuscular, no sé, pero puede ser, teniendo en cuenta el antecedente, sobre todo el grupo etario, ¿no? O antecedente de haber recibido algún tipo de tratamiento, más bien pensar que es algo viral, ¿no? ¿Qué vemos en el examen? Un exudado blanco grisáceo que no sangra al desprenderlo, eritematoputáceo con petequias y púrpura en el velo del paladar. Puede haber también pequeñas, no sé, petequias, pero podría haber pequeñas petequias. Una intensa participación ganglionar, ¿no? Como les había dicho, un tema de adenopatías. Y a veces hay hepatosplenomegalia. ¿Qué es lo que hacemos de repente para poder diagnosticar? Aunque a veces es básicamente como clínica, pero puede ser que hagamos un hemograma, vemos linfocitos atípicos. Hay también esta reacción de Paul Bunel-Davidson, que es para poder detectar anticuerpos heterófilos, que son los que se incrementan o aparecen en este contexto de infección por Epstein-Barr. Sin embargo, no es muy específico, no es muy sensible. Entonces, mejor, digamos, directamente sería hacer una serología para Epstein-Barr específica, ¿no? Con dosaje de IgM, de IgG. ¿Qué le damos? Lamentablemente sobre todo es sintomático, ¿no? Y es que esperar el tiempo, ¿no? Hasta la completa resolución puede pasar de 1 a 2 semanas incluso. Ya sintomático, reposo, antitérmicos, por la fiebre, ¿no? Analgesia sobre todo, que esto a veces es un poco difícil de controlar porque el paciente tiene mucho dolor. Y hidratación también importante. En el herpes hablamos de una gingivoestomatitis herpética, pero ya ocasionada por el herpes simple de tipo 1. Más frecuente en menores de 4 años. En este caso también puede haber sintomatología sistémica, fiebre, dolor faríngeo, que puede ser también muy intenso, ¿no? Estas zonas de las vesículas pues son bien dolorosas, ¿no? Odinofagia o dolor al tragar, sangrado alrededor de los dientes también porque hay cierto grado de gingivitis. Hay vesículas en la cavidad oral, en las amígdalas, en la lengua, adenopatías también puede haber, ¿no? Igual también este tipo de tratamiento pues más que todo sintomático y también puede tardarse en resolver. Otro tipo de infección viral es la herpangina, que también es frecuente, ¿ya? Vemos un paciente igual con dolor faríngeo en contexto de repente de fiebre, de dolor al tragar, ¿no? Entonces vemos la orofaringe y vemos estas lesiones que son igualmente con un halo eritematoso, más o menos de un color medio blanquecino, a veces medio gris, también puede haber. Miren acá en la parte del paladar, en la parte de la lengua, ¿no? Entonces esto de acá tiene pues numerosas lesiones vesiculares y es un paciente pequeño, puede
darse pues en ese contexto, lamentablemente igual es lo mismo, ¿no? Porque no es que yo tenga que darle pues algo específico, le doy antibiótico, no. Sintomáticos más o menos de 4 a 5 días, ¿no? En la enfermedad del mano, pie, boca, ¿no? Entonces el niño también tiene vesículas en las manos, en los pies. La difteria, también esto es menos frecuente ahora, pero puede haber, ¿no? El Corybacterium diphtheriae productora de toxina difterica. Acá en este caso ya es una placa, ya no son vesículas, no es una placa blanco grisácea que puede afectar la úvula, puede afectar el paladar blando como ven. Igual siempre atento porque a veces pueden haber linfoadenopatías, puede haber adenopatías, ¿no? No existe fiebre, afectación. Deberían en este caso haber una identificación microbiológica, ¿no? de la toxina difterica. ¿Qué hacemos? Tan pronto como sea posible la prueba de hipersensibilidad, le aplicamos la antitoxina difterica, ¿no? ¿Le puedo dar penicilina? Le puedo dar penicilina, ¿sí? Y estricto seguimiento, ¿no? Porque con todas estas placas el paciente puede tener dificultad respiratoria, ¿no? Entonces es algo para poder ahí monitorizar de un seguimiento bastante cercano. Ya, terminada el tema de las virales, vamos a la amigdalitis aguda bacteriana. ¿Qué bacteria es el Streptococcus pyogenes, que es el más frecuente, el Streptococcus beta hemolítico del grupo A? Y en segundo lugar el neumococo. A veces por la historia misma yo puedo sospechar de una faringitis, una amigdalitis de tipo bacteriano, pero para la duda, porque a veces, bueno, generalmente ocurre que se sobremedica, ¿no? al paciente con antibióticos. Entonces, para la duda es que hay estos criterios de Centor, que Maquisac los modificó. ¿Qué es lo que tengo que ver en este paciente pensando que puede ser una infección bacteriana y ya no algo viral? Le voy a asignar puntaje a cada uno de estos. Fiebre mayor de 38, ausencia de tos, ganglios, adenopatías cervicales anteriores, exudado amigdalar. La edad también puede asignarse un puntaje si es que es menos de 15 años, un punto, si es de 15 a 45 nada, y si es de mayor de 45 años, como es menos probable, menos uno. Si es que solamente tengo de 0 a un punto, entonces el riesgo de infección por el Streptococcus beta hemolítico del grupo A es de 2 a 6%, es muy bajo, ¿no? Si es que en cambio tengo de 2 a 3 puntos, podría hacerle el estudio microbiológico y solo si es que es positivo lo trato. Pero si es que ya tengo yo de 4 a 5 puntos, iniciar nuevamente o inmediatamente, perdón, el tratamiento antibiótico, ¿ya? Porque ahí sí hay mayor riesgo de que sí pueda tener una infección bacteriana. Entonces, detectada ya mi amigdalitis o faringoamigdalitis bacteriana, le doy tratamiento. De primera elección siempre debería ser la penicilina, ¿no? La amoxicilina. Ojo con el tiempo, ¿no? A veces tiene que ser amoxicilina durante 10 días, ¿sí? A veces les dan tratamiento, pero por 5 días, o el paciente toma 3 días y después se siente bien y ellos no lo toman. Entonces, con este problema hay bastante resistencia ahora, ¿no? En algunos casos, si es que fueran alérgicos, yo le puedo dar cefadroxilo o le puedo dar acitromicina, ¿no? Que también es bastante conocido que se da este tipo de antibióticos. O clindamicina también por último, ¿no? ¿Qué pasa cuando se complica pues el paciente que tiene una faringoamigdalitis y no recibe tratamiento y más bien esta amígdala llega a producir acumulación de pus? Se forma un absceso. El absceso generalmente se retiene por detrás del pilar anterior de la amígdala afectada. Por ejemplo, acá está la úvula del paciente, que ya de por sí está un poco inflamada. Esta es la amígdala izquierda, esta es la derecha, y todo esto ya de acá es la parte de la inflamación por el absceso, ¿no? Entonces, ¿qué características vemos? Que existe una protrusión, un aumento del volumen del pilar anterior, del paladar blando, ¿no?
la úvula que está más bien dirigida o retraída hacia el lado contralateral. Ya esto es bastante clásico, incluso pueden verlo en los exámenes, ¿no? ¿Qué sospecha? ¿Cuál es mi principal sospecha? Absceso periamigdalino, ¿no? ¿Qué existe en la exploración clínica? Fluctuación, ¿no? Porque justamente está lleno de secreción turbulenta. ¿Qué hacemos con un paciente con absceso? Tenemos que drenarlo de todas formas. Ya tenemos este paciente, yo veo en la clínica, lo veo al examen físico, entonces ¿qué pienso? Que tengo que drenar. Y el drenaje puede hacerse con una incisión o simplemente ingresando directamente una aguja, una jeringa, pero con una aguja no de esta, sino una 16. Acá seguro de repente después le pusieron la aguja porque esta es muy delgadita. Tiene que ser una aguja gruesa para que pueda salir. Acá está, por ejemplo. Esta es la zona donde está el paladar, el pilar anterior de este lado izquierdo en este caso. La úvula que está hacia el lado contralateral, ¿no? Esta es la amígdala que es normal y acá está el lado izquierdo que está comprometida, pero principalmente más que la amígdala me va a llamar la atención al momento de evaluarlo, va a ser el incremento de volumen de esa zona del pilar. En los casos de, en un momento vamos a ver los criterios de Paradise que son para amigdalectomía, ¿ya? Porque cuando yo veo un absceso periamigdalino, sí tengo que pensar en que voy a tener que retirar esa amígdala. La hipertrofia amigdalina, vemos a esta niña, por ejemplo, que esta zona de acá, esta foto está un poco alejada, ¿ya? Pero esta zona de acá, esta es la úvula, y acá está la amígdala derecha y la amígdala izquierda. Y solamente tiene este espacio para que pueda ella pasar sus alimentos. Entonces, si es que las amígdalas son así, más o menos medio redondeadas, ¿no? Entonces, el tamaño va de la parte lateral, pero también es antero-posterior, ¿no? Entonces, así esa zona como en la nasofibroscopía que habíamos visto, que se ve más bien de arriba hacia abajo, se ve que también el tamaño de la amígdala, en este caso definitivamente debe estar obstruyendo también en la zona antero-posterior, en la orofaringe. ¿Ya? Entonces, ¿qué me da esta hipertrofia amigdalina? Ronquidos, disfagia, apnea obstructiva del sueño, ¿no? Ni hablar con este grado de, nosotros lo clasificamos, no se trae los grados, pero en las amígdalas lo clasificamos también por tamaño. Cuando están en el reborde del pilar es de grado 1, cuando ya está sobrepasando un poquito el borde del pilar es grado 2. Si es que llega más o menos al medio sin llegar a contactar la úvula es grado 3, y cuando contacta la úvula ya es grado 4. O sea, ya en esos grados pues definitivamente hay que operar, porque hay que retirar total o parcialmente al menos, ¿no? La amígdala para que la niña pueda respirar. ¿En qué contraindicaciones? En pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo. Bueno, sí hay bastante cuidado de todas formas si es que hay otras condiciones, ¿no? Como enfermedades sistémicas importantes, como mencionan. No son contraindicaciones absolutas, pero sí hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Estos son los criterios que les mencionaba de las amigdalectomía, criterios de Paradise. ¿En qué casos son, por ejemplo, cuando tienen mayor a 7 o igual a 7 episodios de faringoamigdalitis agudas en un año, ¿ya? O en 2 años, pero que hayan tenido más, o 5 o más episodios. Y en 3 años, si es que han tenido 3 o más episodios. Pero estos episodios tienen que ser que uno obtenga al menos cierta documentación, ¿no? Cada episodio con al menos uno de estos. Que haya tenido temperatura de 38.3 a más, que haya tenido adenopatías cervicales mayor a 2 centímetros o que sean dolorosas, exudado amigdalar, o que sí le hayan hecho un cultivo y haya salido positivo para el Streptococcus beta-9. Que haya tenido tratamiento antibiótico adecuado, administrado dosis convencional en los episodios probados o en sospecha de infección por Streptococcus. Que haya una confirmación clínica de cada episodio con las características clínicas mencionadas. Si no documentado, observación de 2 episodios subsecuentes con patrón y frecuencia consistente con la historia clínica inicial. Entonces, importante de repente poder tener al menos estos datos o la evidencia de que yo veo 2 episodios, ¿no? Seguidos, subsecuentes, como dice acá.
en los que yo pueda documentar estos criterios para yo poder decir y contar con un episodio de faringoamigdalitis aguda. En la adenoidectomía, ya, criterios de adenoidectomía, de cirugías. Obstrucción nasal completa, ¿no? Que tenga apnea obstructiva del sueño, que tenga insuficiencia respiratoria nasal, que haya sospecha de neoplasia, ¿no? ¿Se acuerdan? No me acuerdo si les comenté del caso de una señora que tenía una lesión en cabum y que finalmente se hizo una biopsia y resultó siendo un linfoma, ¿no? ¿Por qué hubo sospecha de neoplasia, no? Porque habíamos hablado de que la adenoides ocurre el tamaño, o sea, la adenoides grande, incrementada, puede ocurrir en niños, 13 años ya no debería haber, una paciente adulto no debería tener, ¿no? Si es que yo tengo un paciente adulto y que lo veo con una aparente hipertrofia de adenoides, entonces debo decir esto, no creo que sea adenoides, ¿no? Tengo que biopsiarlo, ¿no? Entonces puede haber sospecha de neoplasia, ahí hago una adenoidectomía. Otitis media repetición, otitis serosa persistente de repetición, esta es la indicación más frecuente, ¿no? Como les decía, pacientes con hipoacusia conductiva, timpanometría curva B, adenoiditis crónica, ¿no? Ya hay, cuando estamos hablando de problemas crónicos, sí, mejor retirarlo, ¿no? Sinusitis maxilar crónica porque puede haber afectación de los senos paranasales también por continuidad. Maloclusión dentaria con deformidad facial asociada, me está indicando que el paciente está teniendo una mala respiración, entonces mejor por un problema nasal, porque yo ya documenté que existe una hipertrofia de adenoides, entonces sí, mejor hacer una adenoidectomía. En la amigdalectomía, bueno, habíamos visto los criterios de Paradise con el tema de las infecciones, que son indicaciones relativas, pero si es que yo los tengo documentados, sí, efectivamente puedo hacer una amigdalectomía. Absolutas, si es que estamos hablando igual, ¿no? Esta es una de las causas principales en que se hace amigdalectomía en niños, o al menos amigdalotomía, o sea, retiro parcial, es que tengan apnea obstructiva del sueño o paciente con juego pulmonar ya afectado, ¿no? Las partes de los vasos pulmonares, sospecha de neoplasia también, si es que yo veo, sobre todo, ¿no? Cuando yo tengo un paciente en que lo evalúo, tenga la edad que tenga, y veo una amígdala de un lado de grado 1 y en el otro lado es grado 3, o sea, existe mucha diferencia del tamaño de una amígdala con la otra, no debería haber diferencia de más de 2 grados, o sea, puede haber uno grado 1 y otro grado 2, no hay problema, ¿no? Pero si es mucha la diferencia, yo tengo que pensar que de repente hay algo detrás y mejor o retirarla por completo o hacer una biopsia, ¿no? Absceso periamigdalino o linfadenitis cervical, supurativa secundaria que haya requerido de drenaje, ¿no? Ahí hablábamos del absceso. Entonces también, si es que yo he visto el absceso, lo he drenado, yo sí tengo que pensar que tengo que hacer una amigdalectomía. Maloclusión dentaria con deformidad facial asociada, lo mismo que el de la adenoidectomía, ¿no? Tonsilolitos. Esta de acá es una patología, pero en verdad no es algo que sea algo nocivo. Los tonsilolitos son estos cálculos que se acumulan, es alimento que se envuelve en las bacterias de la flora normal de la faringe y que se incrustan en las criptas. Estas amígdalas palatinas no tienen pliegues, sino tienen criptas que son depresiones normales. En algunos pacientes pueden tener más depresiones cuando tienen inflamaciones amigdalianas a repetición. Y justamente en esas zonas de las criptas es que se puede quedar resto del alimento, como les comentaba, se envuelve por bacterias y tiene un mal olor, ¿no? Esta especie de tacos, cálculos, así lo menciona el paciente más o menos, ¿no? Entonces uno lo puede ver y piensa que de repente ahí, pues esto es una bacteria que tiene acá, ¿no? Pero no, son tonsilolitos, ¿no? ¿Qué se hace en los casos de tonsilolitos? Te recomendamos que hagan enjuagues bucales para poder siempre tener, digamos, que el resto de alimentos que se ha quedado impregnado ahí pueda salir, ¿no? Entonces, inmediatamente después del alimento hacer lavado bucal. En la angina del Plott-Vincent existen microorganismos, pero que son anaerobios los que están indicados, ¿no? El Fusobacterium necrophorum, generalmente ocurre en contexto de pacientes con mala higiene bucal. Produce un dolor faríngeo intenso,
fuerte, ¿no? Lo que vemos al examen físico en la clínica es una úlcera necrótica unilateral o aparición de pseudomembrana, ¿no? Como una zona ulcerada, ¿no? Tratamiento penicilina, aunque parezca que necesite más, solamente con penicilina. En la angina de Schultz, estos son pacientes de neutropénicos, ¿no? Casi está comprometido pues, el sistema inmunológico o de edad avanzada. También hay dolor intenso, hay fiebre, mal estado general. Puede haber necrosis de esa zona del amígdala o incluso parte de los pilares que afecta toda la boca, faringe con detritus y peptides, ¿no? Mal olor, mal aliento. Podemos dar antibióticos, sí, pero los antibióticos que damos o que generalmente demos, que puede ser para una faringoamigdalitis normal, común y corriente, pero tiene que ser a dosis altas. ¿Ya? Y de hecho que a este paciente es mejor hospitalizarlo, ¿no? Porque estamos hablando de que hay compromiso de su sistema inmunológico. La angina de Ludwig, esto está generalmente asociado a problemas odontológicos, ¿no? Es una celulitis odontogénica bacteriana. Normalmente streptococo, actinomyces son los más frecuentes. Van a afectar el suelo de la boca y la región submandibular, ¿no? Entonces vemos acá, justamente acá por ejemplo afecta el tema de las capas, ¿no? El espacio submaxilar está afectado y por tanto por continuidad, miren, va afectando toda la parte de... Empezamos pues por un proceso odontológico, pero pues puede ir afectando todas las capas de la faringe. Mal estado general, fiebre, tumefacción submandibular y sublingual, dolor bucal, trismus o dificultad para la apertura bucal. El paciente quiere evaluarlo, pero no puede abrir la boca, ¿no? Falta de movilidad lingual, imposibilidad de sacar la lengua hacia afuera, disfagia, ¿no? Dificultad para deglutir. Cuando estos zona de absceso, de celulitis, puede llegar a, por el tamaño que llega a producirse, puede ser mortal, ¿no? Por obstrucción de vía aérea o mediastinitis, ¿no? En estos casos, si es que vemos un paciente así y yo le visualizo que efectivamente hay una marcada tumefacción en esa zona, tengo que pedirle una tomografía de cuello para ver justamente qué espacios se han afectado y qué tanto está afectada la vía respiratoria, porque podría producir obstrucción. Bueno, acabamos con la parte de faringe.